Bueno, nosotros estamos aquí dándole las primicias al Señor de este día, en este hermoso matutino. Y hoy nos corresponde estudiar la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, podemos ver aquí a través de la palabra del Señor que una de las cosas que se manifestaba en medio del ministerio de Jesús era que grandes multitudes le seguían. Grandes multitudes iban tras el Señor Jesús. En el capítulo anterior, al finalizar el capítulo, dice ahí que Jesús recorrió toda Galilea y la multitud le seguía. Y dice uno de los últimos versículos que se difundió su fama por toda Siria. O sea, traspasó las fronteras de Israel la fama del Señor y se difundió su fama hasta Siria. Y dice que le traían todos los que tenían dolencia, todos los enfermos, y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y en este capítulo empieza hablando el escritor Mateos y dice que él, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús utilizó los recursos que él tenía en su entonces para poder llegar a las multitudes. Se subió al monte, al lugar más alto, para así poder expandir su voz hacia la multitud que le seguía, para poder alcanzar a los que estaban allí. En otra oportunidad utilizó una embarcación, se montó sobre la embarcación, la utilizó de púlpito para predicar, para enseñar en aquel lugar. Nosotros hoy en nuestros tiempos utilizamos nuestros recursos, estamos transmitiendo a través de las redes, a través de YouTube, a través de las plataformas y de todo lo que el Señor nos permite porque queremos alcanzar a mucha gente. Jesús se subió allí, dice que subió al monte y se sentó. Una de las características que tenían los maestros en aquel entonces era que se sentaban para enseñar. Jesús se sentó y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. No les habló calladamente, sino que abriendo su boca con voz fuerte y audible, les enseñó estas palabras, este sermón maravilloso, esta tremenda enseñanza que hoy nos llega a nosotros a través de estos escritos, pero en aquel entonces llegó a través de los labios de Jesús, pues Él les enseñó y les dijo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado es feliz 3 veces, o muy feliz, muy complacido. Y aquí el Señor les habla a la multitud y les dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que reconocen su condición de pecado, reconocen que han fallado, reconocen que están perdidos y que necesitan la ayuda de Dios para poder ser salvos. Son pobres porque no tienen una buena condición espiritual. Y el Señor dice ahí que ellos son bienaventurados. Fíjese usted que
Una de las cosas que tenían los fariseos es que ellos se creían muy grandes espiritualmente, muy ricos espirituales. Y cuando fue aquel publicano que se daba golpes en el pecho, que reconocía su condición, él decía: yo no soy como este publicano que es pecador, yo ayuno entre la semana 3 veces, yo doy mis ofrendas, yo doy mis diezmos. Y dice la palabra del Señor que él salió de la misma manera como había entrado, pero el publicano salió justificado. Entonces, hay que reconocer nuestra condición de pecador. Y dice ahí la palabra del Señor que cuando nosotros reconocemos esto, somos bienaventurados y formamos parte de una bendición. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando entendemos que necesitamos de Dios, cuando entendemos, hermanos, que estamos aquí en este mundo, pero necesitamos de Dios para ser salvos, Él nos regala el reino de los cielos. Dice: de ellos es el reino de los cielos. Sigue diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué bueno es cuando nosotros lloramos, manifestamos, hermanos, nuestros sentimientos, no nos reprimimos, sino que podemos expresarlo. No es malo llorar. Jesús lloró al ver la condición del pueblo. Jesús lloró viendo la muerte allí de sus amigos, hermanos, de su amigo Lázaro. Nosotros podemos llorar también cuando pecamos, cuando defraudamos a Dios, cuando hacemos algo que no está bien delante de la presencia del Señor. Y cuando nosotros lo hacemos, somos bienaventurados, somos felices. ¿Por qué? Porque viene la consolación de parte del Señor. Sigue hablando la palabra y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, aquellos que saben, hermano, dirigirse en medio de cualquier situación. No es que son mensos, como dicen por ahí, sino que son mansos, que saben pasar por alto la ofensa, sino que saben, hermano, comportarse ante las situaciones. El Señor nos manda y nos dice, hermano, que debemos de aprender de Él, que Él fue manso y humilde de corazón. Y aquí nos habla la palabra y nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una de las características que nos muestra la palabra del Señor en cuanto a la mansedumbre es en la oveja. La oveja es un animal muy manso, y aun cuando es muy manso y que tiene al lobo que se la quiere comer, siempre son más las ovejas que los lobos. Siempre son más las ovejas las que se multiplican más que los lobos, hermano. Y en medio de todo eso, el Señor nos dice que si nosotros nos mantenemos en mansedumbre, Él nos va a dar la tierra por heredad, hermano. Y esto es maravilloso, porque son las promesas de Dios para nuestras vidas. Así que debemos de mantenernos humildes delante del Señor. Debemos de mantenernos en mansedumbre para poder recibir lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira desde lejos, pero al manso dice que sus ojos están sobre él. Ayúdenos el Señor para que nosotros nos podamos mantener en humildad delante de su presencia, aún en medio de las muchas bendiciones que Dios nos pueda dar a cada uno de nosotros, mantenernos mansos y humildes delante de la presencia del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Buenos días, mis hermanos. La paz del Señor con ustedes. Los textos del 5 al 8 dicen, del 6 al 8. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios. Gloria al Señor. Bueno, venimos escuchando aquí este sermón del monte, las bienaventuranzas, estas bendiciones que el Señor pues va allí declarando para aquellas personas que tienen o que debemos de tener estas características. Gloria al Señor. Y dice el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sabemos que cuando una persona tiene hambre o tiene sed, no hay otra cosa que pueda quitar o saciar esta necesidad, sino hasta que coma o beba agua. Y una persona con hambre puede tener cosas alrededor muy buenas, pero si no es lo que le va a saciar el estómago, pues no se queda tranquilo, porque es algo que te debilita, que te molesta, que te incomoda. Hay personas que cuando tienen hambre les cambia hasta el carácter. Pues aquí dice esta bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí no habla de un hambre o de una sed quizás material, física, sino de aquellas personas que tienen aquel deseo, están centrados en que haya justicia a su alrededor, de vivir en justicia, de dar a cada uno lo que merece. Es una persona que no tiene en su mente otra cosa sino hacer justicia, y esa persona que tiene en su corazón el deseo de dar a cada uno lo que le corresponde, dice que va a ser saciado, va a tener la bendición del Señor, va a ser feliz. Ayúdenos el Señor a que cada uno de nosotros podamos tener esta hambre y esta sed de justicia para recibir, estar allí en la presencia del Señor saciados. Y dice el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ser misericordioso es ponernos en lugar de la otra persona. La Biblia dice que juicio sin misericordia se hará para aquel que no hiciere misericordia, y que la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros siempre debemos antes de dictar una sentencia, ponernos en lugar de la otra persona, estar allí viendo que también podemos ser tentados, que también podemos pasar aquella dificultad o aquella debilidad, y tener misericordia. Una cosa es tener misericordia y otra cosa es ser una persona alcahueta. No podemos ser alcahuetos de lo malo. Lo malo es malo, pero sí el Señor nos llama a tener misericordia, porque dice allí que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Gloria al Señor. El 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí la palabra del Señor nos dice que vamos a ser felices cuando tenemos el corazón limpio. En el libro de los Salmos dice un salmo: Jehová, ¿quién habitará en tu lugar santo? Y dice allí, se responde el salmista: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá la bendición del Señor. Allí está pues la respuesta cuando nos preguntamos qué es ser limpio de corazón. Una persona que no guarda rencor, que no guarda cosas malas que le perturban, que quizás quitan la paz que el Señor quiere darnos. Ayúdenos el Señor a que podamos vivir nosotros conforme a esta palabra, que nosotros podamos, hermanos, ser misericordiosos, que podamos tener hambre y sed de justicia, y que podamos tener un corazón limpio para estar en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Aleluyita, gloria al Señor. Estamos aquí en el matutino, gloria a Dios, con alegría y gozo. Y seguimos estudiando Mateo capítulo 5. En esta hora corresponde el versículo 9 y el 10. Dice de la siguiente manera: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, lo primero, hablando de los pacificadores, vemos al Señor dando esta palabra maravillosa. Debemos recordar que Dios es un Dios de paz, según Romanos 16:20, allá en Primera de Tesalonicenses 5:23, en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Todos estos textos inician con la frase: y el Dios de paz. El Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Él quiere que nosotros estemos llenos de esa paz. Nadie puede pacificar, nadie puede transmitir paz
si no tiene a Dios. Es el principio para poder transmitir, para poder pacificar. Los pacificadores son los que aman la paz, buscan la paz, no están aportando para la guerra, sino para la paz. Es importante también aclarar hoy y recordar que nuestros principios bíblicos, especialmente la verdad, porque usted se mueve y se rige bajo la verdad que es Cristo mismo, no puede cambiar por la paz. Si usted para mantener la paz tiene que establecer mentiras, pues no lo haga. Su principio es la verdad. Así que recordamos la palabra del Señor cuando habla en Mateo capítulo 10, versículo 34, y dice que no penséis que vine a traer paz, dice allí el Señor. Pareciese contradecirse, no, sino que hay un principio. La paz de Jesucristo se establece bajo un principio y es la verdad. La verdad os hará libres. Si nosotros estamos entre la espada y la pared, como dicen por allí, y hay una mentira que se quiere establecer, no, usted hable la verdad y por supuesto que esa verdad os hará libre. No habrá atadura, usted estará libre. Eso va a traer a su vida paz. La paz de Dios reposa sobre nuestros corazones. Y el segundo texto dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. La justicia es equidad, cuando a cada quien le toca lo que le toca y nosotros estamos velando porque eso se cumpla. Hermano mío, usted cuando ama la justicia, que es Jesucristo mismo, usted va a tener persecución. Nadie, no se ponga a pensar que el evangelio no es perseguido. Este evangelio es perseguido. A Jesucristo lo persiguieron, a Jesucristo lo llevaron a un madero, a Jesucristo le escupieron, a Jesucristo le dieron latigazo. ¿Cuántas cosas no padeció nuestro Señor Jesucristo? Este evangelio es perseguido, este evangelio es sufrido. Entonces, por causa de la justicia vas a tener persecuciones, pero no te desanimes, porque hay una bienaventuranza. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay un descanso, hay una promesa, hay una bienaventuranza para cuando estás siendo perseguido por la justicia. No dejes de amar la justicia y no dejes de ser un pacificador. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la bendición del Altísimo repose sobre tu corazón y tu familia. Amén. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Continuamos con la palabra del Señor en Mateo 5, el verso 11 y 12. Dice de la siguiente manera: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hablando de las bienaventuranzas, las bendiciones que tienen aquellos que padecen persecución, que son vituperados por causa de Cristo Jesús. Dice la palabra que es bienaventurado cuando por la causa de Él somos vituperados, somos perseguidos, que digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Desde tiempos antiguos, desde el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver en la palabra del Señor, los hombres de Dios han sido perseguidos, han sido vituperados, han sido muertos por causa de la palabra del Señor. Los profetas, dice la Biblia, por hablar la palabra de Dios, fueron vituperados, fueron perseguidos. Y dice la palabra del Señor que nosotros debemos alegrarnos y gozarnos cuando acontecen estas cosas sobre nuestras vidas, porque grande es el galardón en el reino de los cielos. Así hicieron, dice la palabra, con los profetas. Nosotros vemos en la palabra Elías cómo después de dar muerte a los profetas de Baal fue perseguido por Jezabel. Vemos también a un Eliseo perseguido en el Antiguo Testamento por hablar la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento también Juan el Bautista fue decapitado por hablar la palabra del Señor. Y estas palabras que el Señor dice, estas bienaventuranzas, se fueron cumpliendo
en los hombres de Dios, en los profetas, en Él mismo, Cristo, fue perseguido, fue vituperado, fue crucificado, como dice la palabra del Señor. No nos extrañemos que nosotros también seamos vituperados, seamos perseguidos por la causa de Cristo Jesús de Nazaret. El Señor dice en el libro de Lucas que si con el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué será del seco? ¿Qué será de ti? Si con el Señor, siendo el Hijo de Dios, hicieron estas cosas, nosotros somos menos que el Señor. Así que también nosotros somos vituperados, somos perseguidos. La iglesia del Señor es perseguida. No solamente se cumple esta palabra en los hombres de la Biblia, sino en este tiempo cuántos mártires hay por la causa de Cristo. En diferentes lugares del mundo, cuántos han sido asesinados, masacrados por predicar el evangelio, cuántos misioneros han sido desterrados por hablar la palabra del Señor. Así que Dios nos anima el día de hoy, que nosotros nos alegremos, nos gocemos cuando somos vituperados, cuando digan mal de nosotros mintiendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el galardón es grande en el reino de los cielos. Hay hombres que fueron llevados a la crucifixión también con el Señor. Hay hombres que llevaron pena de muerte por hablar la palabra, pero fueron alegres, contentos, alabando al Señor. ¿Cuántos fueron quemados en la hoguera por solamente hablar el nombre de Cristo Jesús? Nosotros hasta ahora no hemos sido perseguidos hasta la sangre. Sí somos blasfemados, pero hermano, tengamos ánimo, sigamos adelante por la causa de Cristo Jesús de Nazaret, porque nos espera un galardón grande en el reino de los cielos. El Señor es grande y misericordioso, y dice la palabra que estos acontecimientos se han venido cumpliendo desde los profetas. Así que hasta el día de hoy la iglesia sigue sufriendo persecución, sigue sufriendo vituperio. Hermano, que estás a veces desanimado porque han hablado mal de ti, y si es mintiendo, gózate y alégrate en la presencia del Señor Jesucristo, porque ya esto lo vivieron los profetas. Así que mis amados hermanos, nosotros estamos en el Señor y no vamos a escapar de estas cosas, pero nos alegramos y nos gozamos porque sabemos que lo hacemos por el Señor, por la causa de Cristo, y su misericordia es grande para con nosotros. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. Señor les bendiga. Seguimos en el capítulo 5, verso 13, dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Vemos el Señor cómo nos compara como la sal de la tierra. La sal es un mineral que da la sazón a la comida, ¿no? Una comida si no lleva sal no es buena, por muy buena que sea, pero no se siente la sazón. Entonces nos compara a nosotros. Si no hay sazón, de esa sal no sirve para nada, que no puede sazonar. Es decir, si nosotros decimos que somos evangelistas, que estamos en la iglesia, pero sí a la espalda, por allá, hacemos cosas contrarias, ya no somos luz, ya no somos sal, ¿no? Porque estamos ensuciando, está desbaratado todos nosotros, ¿no? Nosotros somos una carta viva, abierta, que nos ve todo el mundo, ¿no? Entonces decimos, nos escondemos quizás del pastor o de algunos hermanos, pero sin embargo, quien nos está viendo todo el tiempo es Cristo Jesús, y a Él no cómo escondernos, ¿no? Entonces, si Él nos desecha, ya no servimos para nada. No servimos para nada. Si la sal se desvanece, si la sal se riega por ahí, ¿para qué sirve esa sal? No pueden ponerla a la comida, ¿no? Entonces nosotros también somos así. Si nosotros ensuciamos la palabra de Dios, porque es ensuciar la palabra de Dios cuando hacemos nuestras malas obras, nuestras malas acciones a escondida, a espalda quizás del pastor, ¿no? Pero no a escondida de Dios. Entonces no servimos de nada. Y eso estamos predicando,
pero no lleva fundamento, ¿no? Porque el fundamento lo da Cristo Jesús, ¿no? Y si estamos predicando sin Cristo Jesús, esa palabra es una cosa que no tiene sentido. Bueno, que está predicando, pero que estemos con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo que nos da la sazón, que nos da el gusto. Entonces la gente dice, qué bonito predica esa persona, ese hombre, ¿no? Pero no es el hombre, sino que es el Espíritu Santo que está en ese hombre, que mora en ese hombre. Ese le hace que predique bien, que predique bonito y la gente se ilumina. Pero si ese hombre que predica bonito se hace las cosas malas a espalda, entonces esa es una palabra que llega bonito, pero esa gente no se va alimentada, no les llega a ninguna parte. Hay personas que predican bonito, pero no edifican. En cambio llegan unas personas, uno que no tiene tanta fama, tantas cosas, pero ese está con el Señor entonces le hace que dé sazón. Una vez a Ecuador llegó un cantante cristiano y mucha fama tenía, la gente mucho lo vanagloriaba mucho, ¿no? Y cantó una canción y bueno, nadie le cantó o escuchó. Pero la siguiente noche cantó una hermanita de una iglesia, ¿no? La misma canción, y con esa misma canción llegaron 3 personas a los pies de Cristo, porque esa mujer cantaba con el corazón, con el alma. Entonces, eso vemos nosotros, que cuando cantamos o actuamos con la palabra del Señor, dirigido por Él, la gente viene. Pero cuando hacemos las cosas malas, somos una sal que no da gusto. Así que procuremos ser sal, que dé gusto, que dé sazón a la comida, para que entonces sea buena y nos sirva de bueno. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 14 al 16. Dice así la palabra en el nombre del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Bueno, aquí vemos 2 símiles que el Señor utiliza en cuanto a la iglesia, ¿no? En cuanto a los creyentes. En el versículo anterior, nuestro hermano hablaba de lo que es la sal de la tierra. Y ahora el Señor dice que somos también luz del mundo. Y dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿sí? Y es tremendo porque el Señor allí en Juan 8:12, Él dijo que Él es la luz del mundo. Dice, yo soy la luz del mundo, y en el que en mí cree no andará en tinieblas, ¿no? Sino que andará bajo la luz de la palabra. Entonces, somos luz no porque nosotros tengamos luz en nosotros mismos, sino porque Jesús, que es la luz del mundo, está en nosotros. Y al estar Jesús, que es la luz del mundo, en nosotros, entonces nosotros también somos luz. Lo que quiere decir que aquella persona que no tiene a Cristo no puede ser luz, ¿verdad? Y entonces el Señor dice allí, hace una comparación y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Quiere decir que una persona que es luz va a brillar donde quiera que esté. La gente le va a observar, la gente le va a mirar, porque no puede esconderse la luz. Fíjate, donde hay tinieblas y se enciende cualquier luz, sea la más mínima, inmediatamente alumbra en ese lugar. Puede ser la luz más pequeñita, pero esa luz resalta en aquel lugar de tinieblas, de oscuridad. Así somos nosotros. Estamos en un mundo que está lleno de tinieblas, que está lleno de oscuridad. Pero en esa oscuridad, allí estamos los hijos de Dios alumbrando. Allí estamos los hijos de Dios siendo luz en este mundo, ¿verdad? Y dice también otra comparación, que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Quiere decir que la luz que se coloca en un lugar visible. Un almud era como un cajón de medidas para granos, y claro, alguien que tuviera una luz no la iba a poner allí debajo, ¿sí? Lo más lógico,
cuando alguien enciende una luz en una casa, es ponerla en un lugar donde cuanto más alto mejor, porque así puede alumbrar mejor la casa. Así nosotros hemos sido puestos como luz en este mundo. Jesucristo nos dejó a nosotros, Él ascendió a los cielos, pero nos dejó esa luz en nosotros para que nosotros alumbremos. ¿Y de qué manera vamos a alumbrar delante de los hombres? Con nuestras buenas obras, con nuestro testimonio, con nuestras actitudes, ¿sí? Porque la forma de nosotros alumbrar es mostrar a Cristo en nosotros, que la gente pueda ver que Jesucristo está en nosotros. Por eso dice en el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dice, para que vean vuestras buenas obras. La gente tiene que ver nuestras obras, tiene que ver nuestro testimonio. Una persona que anda en verdad, una persona que hace lo correcto, que es misericordiosa, que es amorosa, que es piadosa, que es paciente, que tiene el fruto del Espíritu, una persona que hace lo correcto, la gente la va a ver y la va a observar. No podemos pasar desapercibidos. La gente va a notar que somos diferentes. Cuando tú vas a un lugar, tú eres la persona más responsable en el trabajo, no andas chismeando, no andas metido en cuentos, no hablas hablando mal del jefe. Cuando tú vives en una comunidad de vecinos y tú eres el que ayuda, el que está pendiente de los demás, el que ve una necesidad y la suple, no puedes pasar desapercibido. Esas obras nuestras van a hacer que la gente nos observe, van a hacer que la gente vea que hay una luz en nosotros y esa luz les va a alumbrar a ellos, les va a dar testimonio de que Jesucristo vive en nosotros. Por eso dice allí que a través de que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente va a glorificar a Dios cuando ve en nosotros esas actitudes, ese testimonio, esa buena palabra que sale de nuestra boca. Todo eso habla de que somos luz, amados hermanos. Mucha gente dice que son hijos de luz, pero andan de una manera equivocada, dando mal testimonio. Una persona que da mal testimonio no puede decir que la luz de Cristo está en él. Y creo que una de las cosas que nosotros debemos esforzarnos es por obedecer lo que el Señor nos dice. Si Él nos dice que nosotros somos luz y que debemos a través de nuestras obras glorificar a Dios en nuestra vida, esa debe ser nuestra actitud. Por eso yo creo que cuando está comenzando un año, que siempre estamos viendo los nuevos proyectos, yo siempre hago hincapié en que una de las cosas más importantes que debemos proponernos cada año es ser mejores, en que verdaderamente Cristo se forme en nosotros, que cada día nosotros nos parezcamos más a Jesucristo. Si el año pasado quizás nos lo propusimos y de alguna manera lo logramos, este año tenemos que continuar con ese propósito, porque nosotros debemos seguir creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, de una mujer perfecta, ¿verdad? Entonces, la luz que está en nosotros debe alumbrar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué piensan las personas de nosotros? A veces hay gente que dice, yo he escuchado cristianos que dicen, no, es que nosotros no podemos estar agradando a la gente. Es verdad que nosotros no podemos agradar al mundo, eso es una realidad. Pero sí debemos dar buen testimonio en medio de ese mundo que estamos viviendo, que es otra cosa, ¿sí? Yo no voy a agradar a la gente para que la gente esté contenta conmigo, porque la Biblia dice que el mundo me debe aborrecer a mí porque yo no hago las cosas que ellos hacen. Pero sí debo dar buen testimonio, sí debo mostrar que hay sal en mí, que hay luz en mí, que no soy como todo el mundo, que Jesús verdaderamente está en mí. Debo demostrarlo con mis actitudes y mi buen testimonio. Y muchos cristianos, lamentablemente, amados hermanos, no están dando buen testimonio. Entonces es bueno que nos examinemos y ver si realmente esa luz que Dios ha puesto en nosotros realmente está alumbrando o la tenemos escondida. Quizás está escondida bajo ciertas cosas que estamos haciendo que no son buenas. Entonces hemos escondido la luz de Jesucristo cuando debemos ponerla en alto. Dice que debemos ponerla en un lugar donde todo el mundo lo pueda ver y donde la gente sea alumbrada, que la gente sea motivada a hacer nuestras obras por la luz que hay en nosotros, que la gente pueda ver a Jesucristo, pueda glorificar a Dios por las obras que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque somos luz del mundo y porque somos la sal de la tierra. Así que Dios nos ayude, amados hermanos, para que seamos lo que realmente Dios quiere que seamos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Gloria a Dios, buenos días, Dios les bendiga. Seguimos aquí en el estudio de la palabra del Señor. Qué lindo es pasar por esos evangelios, qué aventura. Está escrito solamente lo que fue necesario
No hay nada por casualidad en la Biblia. Todo está escrito. Se escribió solamente lo necesario, porque si se escribieran todas las cosas que Jesús dijo e hizo, no cabrían los libros en este mundo. Pero solamente se escribió lo necesario para nuestra edificación. Así que en este momento les invito a seguir con el estudio en el versículo 17. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. La Biblia nos enseña que si la palabra de los ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual nos fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo y luego por los que la oyeron, respaldándole Dios con señales, prodigios y milagros y repartimiento del Espíritu Santo? ¿Para qué son las señales? ¿Para qué son los milagros? Para que aquellos que no creen por la palabra crean por las señales. Reconozcan que Dios está entre nosotros por los milagros. Dios sigue haciendo milagros. Nosotros seguimos viendo la gloria de Dios. Nosotros seguimos orando por los enfermos. Y recibimos testimonio continuamente de personas que han sido sanadas. Personas que han sido oídas en su angustia cuando clamamos por ellos. Pues ese mismo respaldo que tuvieron aquellos hombres del tiempo antiguo, aquellos apóstoles, ese mismo respaldo lo tenemos nosotros. Ahora, cuando el Señor dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, no quiere decir que nosotros vamos a estar sujetos a todos los ritos judíos, a todas las leyes sociales y sanitarias que tenían los judíos. No hacemos todas esas cosas, sino que cumplimos lo esencial de la ley. ¿En qué se junta o se resume toda la palabra? En amarás a Dios sobre todas las cosas. Oye, oh Israel, ese es el credo del pueblo judío. El Señor tu Dios uno solo es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento, donde se resume también toda la ley, es: y a tu prójimo como a ti mismo. Allí está resumido. Si tú amas a Dios, no vas a violar sus mandamientos. Si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Si tú amas a Dios, vas a hacer las cosas buenas porque desagradan a Dios. Si tú amas a Dios, no vas a agredir a nadie. Si tú amas a Dios, vas a buscar siempre lo correcto. Y si amas a tu prójimo, seguramente que no vas a procurar el mal de él. El bien de muchos es el bien de todos. Cuando nosotros procuramos el bien, mire, el bien nos guía por buena justicia, por el camino de justicia. Cuando tú eres una persona que cumple con las obligaciones en una ciudad, tú eres una persona que se va a beneficiar de ese bien que estás haciendo. ¿Por qué? Una persona que no respeta las reglas y que tiene basura en la mano y la tira a la calle y que echa la basura en cualquier parte, gente que salen en los coches y en la primera esquina donde ven lanzan la basura. Esas personas el día de mañana
van a pagar las consecuencias. No solo él, sino mucha gente, daños colaterales. Estas personas van a pagar las consecuencias porque el día que las ratas llenen las ciudades, las calles, por causa de que nosotros les estamos alimentando, mire, imagínese usted, una ciudad sucia donde nadie respeta la higiene, es tremendo. Las enfermedades proliferan. Tus hijos pagarán las consecuencias. Las disenterías, hay partes donde venden comidas en la calle y puede haber aguas negras cerca por ahí y siguen vendiendo allí en ese lugar. ¿Y cuál es el resultado? Muchas enfermedades tropicales como el tifoidea, como la malaria, los zancudos se amontonan, los mosquitos, y empiezan a producir enfermedades. Entonces, la maldad del hombre le alcanza tarde o temprano. Un hombre alcohólico, tarde o temprano, termina enfermo del hígado con cirrosis, el hígado convertido en una piedra y ya no hace su función. Un hombre fumador, mire, tarde o temprano termina con enfermedades respiratorias y algunos hasta con cáncer. Conocí una persona que se murió de cáncer y yo le decía, deja el tabaco, y él no lo dejaba. Le pusieron venas plásticas de la cintura para abajo porque le obstruyó las venas el humo, la nicotina. Y sin embargo no dejó el cigarro, se estaba muriendo con cáncer y seguía fumando. Y yo le decía, deja el cigarro. Una vez me dijo, echa una caladita aquí a este cigarro. Y yo le dije, no quiero que me pongan venas plásticas en el cuerpo. Qué fuerte eres, chiquillo, me dijo. Pero le dije, no soy fuerte, solamente te digo una verdad, que tú estás padeciendo por causa de un vicio. El hombre mujeriego tarde o temprano termina trayendo enfermedades a su casa. ¿Cuántos casos hay de mujeres que están padeciendo enfermedades venéreas por causa de su marido? Mire, cuánto mal hace un pecador. Ni una tilde, ni una jota pasará de la ley. Todo tiene que cumplirse. Y en estos dos mandamientos se cumple la ley. El día de reposo nosotros no lo guardamos porque era un día como señal entre Dios y el pueblo judío. Ese día no fue dado para los gentiles. Para los gentiles comenzaron a reunirse el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Se reunían para adorar a Dios, para compartir el pan, para tener comunión los unos con los otros. Cada cosa tiene su propósito. Entonces nosotros no debemos mezclar ley con gracia, sino que cada cosa en su lugar. Hubo la dispensación de la ley y ahora estamos en la dispensación de la gracia. Vamos a vivir el tiempo que nos tocó vivir y no traer el pasado a lo presente, ni llevar al pasado lo presente. Vamos a vivir el tiempo que nos tocó vivir. Ahora mismo nosotros estamos en la gracia. El apóstol Pablo tenía bien claro lo que era la ley y la gracia. Cuando tuvo que ir allá a Jerusalén a aclarar, porque venían gente de Jerusalén, creyentes de verdad, creyentes convertidos a Cristo, pero ellos hacían una mezcla, seguían viviendo conforme a las costumbres judías, la ley mosaica, y también vivían en la gracia. Entonces hacían una mezcla. Vivían, creían que Cristo era el Salvador del mundo, pero le decían a los gentiles, si no guardan la ley no se van a salvar. Y no somos salvos por los dictámenes de la ley, sino por la gracia de Jesucristo. Gracia quiere decir regalo. Cristo murió por nosotros, pagó el precio de la salvación y nos dio esa salvación gratuitamente. Así que no vamos a abolir la ley, no vamos a despreciar la ley, no la vamos a echar a nuestras espaldas, sino vamos a cumplirla cuando amamos a Dios y cuando amamos a nuestro prójimo. Por lo tanto, tenemos que valorar la palabra del Señor.
Nosotros no podemos obviar el Viejo Testamento porque era de la ley. No todo el Viejo Testamento se escribió bajo los regímenes de la ley, sino que antes de que existiera ley ya estaba la historia bíblica. Ya la tradición y los mandamientos y la obediencia y la forma de vivir para el Señor se transmitía de padres a hijos, una ley vocal donde se comunicaban. Llegó el momento que Dios ordenó escribir, porque lo que está escrito ahí queda patente, queda como señal para la posteridad. Lo que se dice se olvida, pero lo que se escribe queda para siempre. Así que vamos a ir a las Escrituras. Allí están, nosotros nos beneficiamos de ellas. Esas historias que la aplicamos hoy en día a nuestras vidas, tomando ejemplo de ellas, esas historias nos edifican, nos maduran, nos consagran, porque están en la Biblia. Si algo me gusta usar a mí son las historias bíblicas. Mis predicaciones están rodeadas de historias. Tomo ejemplo de un patriarca, tomo ejemplo de un profeta, tomo ejemplo de Abraham, de Isaac, de Jacob, tomo ejemplo de Moisés, las cosas que ellos hicieron, si fueron erróneas, para no hacerlas yo. No solamente está escrito lo bueno que hicieron aquellos hombres, sino también lo malo, para que nosotros no lo hagamos, porque ellos tentaron a Dios en el desierto y cayeron en el desierto. Así que si tú no quieres pagar las mismas consecuencias, limítate a obedecer la palabra del Señor. El versículo 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si tú menosprecias la palabra y la tienes por pequeña, hay gente que se acostumbra tanto a decir la mentira que ya no sabe cuando está mintiendo y cuando está diciendo la verdad. Se acostumbran a decir medias verdades, se acostumbran a relativizar las verdades. Bueno, yo no he dicho mentira, al fin y al cabo esto sí es así. Hermano, arreglan la mentira de tal manera que parece que fuera verdad. Nosotros debemos hablar cada uno verdad con su prójimo. Hay algunos que también minimizan la verdad y dicen, no, es una mentirijilla o es una mentira pequeña o es una mentira blanca. Eso, estaba buscando la palabra, una mentira blanca. Mire, no hay mentira blanca, todas son negras, a Dios le desagrada. Por lo cual debemos hablar verdad con nuestro prójimo. Había una hermanita que esa decía más mentira y yo le dije una vez, usted es como Jacob, hermana. Usted engaña a cualquiera, usted engaña como Jacob, que engañó a su hermano, engañó a su padre, engañó a su tío. Por donde iba Jacob, iba engañando y mintiendo y todavía no estaba escrita la ley, pero Dios tuvo que trabajar con él. Se le apareció Dios en un río a través de un ángel y se le guindó al ángel del cuello con una llave. Bendíceme, quería que lo bendijera el ángel a la fuerza. El ángel le descoyuntó la pierna del fémur, allí se la descoyuntó y entonces Jacob cojeaba. Pero desde aquel día cambió su actitud. Ya no fue llamado más Jacob, sino Israel. Israel significa príncipe de Dios. Y también esa etimología dice que significa también el que lucha con Dios o Dios lucha. Entonces, luchar con Dios es una cosa y luchar contra Dios es otra. Luchar con Dios es estar mano a mano con Dios, caminar con Dios, estar del lado de lo que Dios dice y no en contra, en el nombre del Señor. Así que, mi amado hermano, en el nombre del Señor, si alguno menosprecia estos mandamientos, dice que
que será llamado pequeño, así como usted empequeñeció los mandamientos del Señor y adornó la mentira para que pareciera pequeña e insignificante, usted será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Por qué? Es posible que no entre. Como usted menospreció la palabra, encontrará un letrero en la puerta del cielo que diga: hoy no, mañana pensaste en dejar para mañana lo que podías hacer hoy, pero tú no sabías que no tienes el control de mañana, no decides tú el mañana. Hubo un hombre que dijo: ¿qué haré? Tengo mucha riqueza, voy a derribar los graneros y voy a hacerlo más grande y voy a amontonar allí mis riquezas y voy a decirle a mi alma: alma, muchos bienes tienes para 100 años, come, bebe, gózate durante 100 años. Pero si oyó la voz del Señor que le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma, ¿y de quién será lo que has amontonado? Así es el que amontona para sí riqueza. Bendito sea el nombre del Señor, pensando que tiene toda la vida por delante, pensando que muchos años les esperan. Ay, Dios, así que no menospreciemos, no empequeñezcamos la obra de Dios, la palabra de Dios, sino engrandezcamos la obra de Dios, la cual contemplan los hombres con nuestros labios, con nuestro reconocimiento, con nuestro sí a lo que Dios dice. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hoy, oye, este mundo se ha hundido tanto en la maldad y en el pecado que ya no saben la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. La gente hoy elogia que salgan y le peguen a los policías, le tiren piedras porque están cansados de los confinamientos, y cuando salen a hacer la movida en la calle los muchachos se enfrentan a la policía y algunos le dan la razón, algunos llaman a eso bueno. Mire, la gente le parece correcto hoy que los muchachos salgan a beber a las calles y tiren las botellas en las calles. Es tremendo. La gente le parece bien que el que quiera andar desnudo por la calle, porque hay libertad que ande desnudo. Antes eso se llamaba exhibicionismo y le condenaban a cárcel por exhibicionismo. Hoy no, esa ley ha desaparecido ya y la gente hace lo que le da la gana. Van a protestar contra la polución y se desnudan en pelota. Un poco de gente por el centro de la ciudad en pelota. Esto es peor que Sodoma y Gomorra. Hermanos queridos, ya se perdió la moral, ya a la gente le da igual, es que soy libre y hago lo que me da la gana. Mire, hay hombres que no tienen mujer y andan pensando es en el sexo, y cuando ven una mujer que casi no se viste, mire, eso la codician y son capaces de hasta meterle mano en la calle, toquetearla, y si la encuentran en un camino sola por ahí, entonces la violan. No vamos a decir que ellas son las culpables y que andan provocando, pero ¿qué se puede decir cuando andan de esa manera? Antes, mira, todo estaba cubierto. Dicen por ahí alguna persona que sabe hablar bien, que las cosas preciosas Dios las escondió. Mire, el oro, para usted encontrarlo tiene que cavar en tierra. Tiene que meterse a las cuevas y comenzar a picar las paredes para sacar de toneladas de piedra, sacar un poquito de oro. Los diamantes no se encuentran al aire libre. Los diamantes se encuentran a profundidades, y toneladas de piedra sacan para sacar un diamante. Pues eso es lo que Dios quiere. Que la hermosura de la mujer la pueda contemplar el hombre cuando se casa. Así que vivamos una vida recta, una vida que agrade al Señor. No empequeñezcamos los mandamientos de Dios, porque seremos llamados pequeños y seremos menospreciados cuando nos toque entrar en aquella ciudad. Ahora dice el Señor que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y la de los escribas, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran estos señores? Mire, era una secta religiosa que
fingían, aparentaban delante de los hombres que eran muy devotos y muy consagrados, pero a las espaldas, en lo oculto, hacían lo que les daba la gana. Entonces, devoraban las casas de las viudas, les sacaban a la viuda todo lo que tenía y como pretexto hacían grandes oraciones. Como pretexto se iban a la casa de la viuda y vengo a bendecir tu casa y le sacaban de todo. No pensaban en la necesidad de esa pobre viuda. Así, hermano, si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, que aparentaban delante de los hombres una cosa, pero hacían lo contrario. Jesucristo le dijo a sus apóstoles, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Así que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Tú quieres entrar? Comienza a practicar la justicia. Comienza a hacer lo que es justo. No te vayas con los muchos por ser mucho. Vete del lado de la justicia, porque la justicia la respalda Dios. La Biblia dice que la verdad brotará de la tierra y la justicia brillará desde los cielos. Así que vete con la justicia, vive conforme a ella, haz lo que es justo. La Biblia dice que bienaventurados los mansos, porque ellos habitarán la tierra. Entonces, hermano, tú quieres habitar en la tierra, sé una persona mansa y humilde para obedecer lo que Dios dice. No hagas lo que te parece. Cada cabeza es un mundo, pero cada cabeza está contaminada. Mira cómo está contaminado este mundo por causa del pensamiento humano, por causa de la corrupción, por causa del pecado. Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque los hombres dejaron el uso natural de sus mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Mire, ¿cuál fue el resultado? Fuego y azufre cayó desde el cielo. Hoy se queja la humanidad y el ateo se vuelve más ateo, el gnóstico se vuelve más gnóstico. Ya no creo en nada, no creo en nadie. Porque si Dios existiera, ¿por qué esta pandemia? Amigo, pero no dices nada cuando los hombres se ponen a proclamar que quieren libertad para cambiar de sexo, libertad para adoptar niños. ¿Cuántos testimonios estamos escuchando de niños que son violados por aquellos que le adoptaron? Porque son hombres, porque necesitan ellos en su vida sexual lo normal de los hombres, pero mis amados hermanos, terminan siendo violados los niños. Hay un testimonio de una mujer que fue adoptada por homosexuales y ella recomienda a los gobiernos que no hagan esto, que no entreguen a los niños a parejas homosexuales. Es tremendo. Nosotros estamos aquí para predicar la verdad, para predicar la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Sabemos que cada día el cerco se está encogiendo, el cerco se está acortando, cada vez está más cerca de nosotros las prohibiciones, que no prediquemos este mensaje, pero mientras podamos lo vamos a hacer, y cuando nos quieran coartar la libertad seguiremos saltándonos esas reglas que impongan, porque la verdad brotará de la tierra. Así que, amigo, hermano, el tiempo se acaba, ya es casi imposible hablar de estas cosas públicamente, pero nosotros seguimos haciéndolo y aún lo haremos a costa de nuestras propias vidas. Así que hoy yo les pido de todo corazón que se vuelvan a Dios, que no sigan esperando el mañana. Tú no tienes el control de mañana. El mañana está en las manos del Señor, y el Señor, que sabe todas las cosas, te dice: hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No dejes para mañana, decía mi abuelita, lo que puedes hacer hoy. Así que hoy tienes el control. Toma la decisión allí donde estás. Pon la mano derecha en tu corazón.
Cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón, por mis pecados. He vivido, según mis propios según pensamientos. mis propios pensamientos. He hecho lo que mejor me parece. He pecado. Pero hoy, Señor, vuelvo a ti para pedirte perdón, por mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano Puertas, ¿puede hablarme sobre el cielo? El cielo, lugar maravilloso donde viviremos con Dios. Jesucristo lo llama la casa de mi Padre. Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El cielo es la nueva Jerusalén. Si usted quiere conocer acerca del cielo, los detalles, abra la Biblia. En las 2 últimas páginas están dedicadas al cielo, a la nueva Jerusalén.